La perspectiva de la economía mexicana en este 2016 es mucho mejor que la del pasado, pero siempre tendremos crecimiento moderado, entre el 2.5 y el 3%. El gran reto para 2016 es no perder la inercia que se registró en la economía mexicana a finales del año pasado. ¿Se podrá lograr? La despetrolización de las finanzas públicas también tiene un lado positivo. Han bajado los insumos básicos para la industria manufacturera, pilar de este país. De esto, justamente de las perspectivas, vamos a platicar con el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, titular de la Unidad de Planeación Económica. Él es Luis Madrazo Layuz. Hoy tenemos en esta billetera, empezando el año, a un gran invitado. Él es el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Podemos decir que del país. El titular de la Unidad de Planeación Hacendaria es el cargo oficial y él es Luis Madrazo. Gracias por estar en esta billetera. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Además, para que nos digas y nos cuentes las perspectivas del 2016, ¿cómo nos va a ir este año? Y empezando por el 2015, que tuvo un final que no nos esperábamos, claro, porque todos decían, va para abajo, va para abajo, va para abajo, y de repente... Yo creo que es importante hablar primero del 2015. Es interesante lo que está pasando en el país. Efectivamente, tuvimos una sorpresa en el crecimiento positiva. El dato oportuno del INEGI, que es la primera vez que el INEGI presentaba una información oportuna, es una nueva estimación que nos da información previa, decía que estábamos creciendo al 2.4 en el tercer trimestre y ya cuando salió el dato duro está creciendo al 2.6. O sea, ¿hoy estamos dependiendo más del mercado interno que del externo o ahí va? No, sin duda. Durante muchos años la principal locomotora del crecimiento en México fue el crecimiento externo, las exportaciones. Hoy en día el entorno externo es complejo. En Estados Unidos en particular este año ha sido flojo, se ven mejor las perspectivas y se ve que nos va a empezar a jalar un poco hacia adelante, pero este año ha sido muy débil. Lo que nos está sosteniendo es el consumo interno. ¿Qué es lo que está pasando? Está creciendo el empleo formal a tasas arriba del 4%. Tenemos una inflación históricamente baja, abajo del 2.3%. Pero ¿crece el empleo formal o la formalización? Que esa es una bonita discusión. Yo creo que son las dos cosas y ninguna de las dos cosas está peleada. Las dos cosas son buenas. Está creciendo el empleo y dentro del crecimiento del empleo además está dando un proceso de formalización que eventualmente debe de dar mayor productividad y por lo tanto mejores ingresos. Y eso ya lo vemos. Tenemos un crecimiento en los salarios reales de 1.3% en el año. Y eso se ve en el consumo, que te decía que está arribita del 3%. Esos son datos hasta agosto. Pero si ya vemos los datos más recientes de las ventas, por ejemplo, en las departamentales, exactamente. En noviembre y diciembre. Crecimientos reales de más de Cruzazo. 7%. Estamos con ventas de autos que superan el 1.000.000 de autos, un crecimiento del 20% en el año. Esa es la dinámica que se está viviendo el consumidor mexicano y la inversión en... Pero además ahí ha rondado en casi todos los análisis. Sin embargo, a final de año, la mayoría de los analistas sí le subieron un poco a la expectativa de crecimiento para el 2016 en función de lo que vimos de recuperación entre noviembre y diciembre, ¿no? Desde un poquito antes empezaba a suceder. ¿Sabes qué pasa? Estos modelos tienen un poco de inercia y como había caído la parte petrolera, pues yo creo que un poco se habían ido un poquito demasiado a la baja y entonces ya se había visto, de hecho, un par de revisiones antes del anuncio del INEGI. Cuando vino el anuncio del INEGI, que es dato duro, así es. Entonces eso también llevó a la revisión de las expectativas de crecimiento de varios estados. Vamos a ver por qué el Fondo Monetario Internacional le renovó la línea de crédito a México y regresamos para seguir platicando sobre las perspectivas de 2016. Un monto apropiado de reservas internacionales, posición externa sostenible, inflación baja y un sistema financiero sano son algunos de los factores que el Fondo Monetario Internacional consideró para extender nuevamente una línea de crédito contingente a México. Los recursos que tiene disponibles el gobierno federal suman 65,000 millones de dólares y junto con más de 170,000 millones de dólares de reservas internacionales forman un escudo financiero contra la volatilidad de los mercados financieros. Luis, el petróleo. ¿Qué va a pasar con el petróleo este año? ¿Hay expectativas? ¿Lloramos o reímos? Mira, yo creo que el mercado petrolero es fascinante. Yo, de hecho, empecé mi carrera en ese tema y podríamos hablar durante mucho tiempo qué va a pasar con el precio del petróleo. Pero para propósitos de finanzas públicas en México es un tema muy aburrido.
Tenemos que prepararnos para que se mantengan bajos los precios. ¿No es un poco paradójico que cuando finalmente hacemos una reforma, la que no se había hecho, la madre de todas las reformas, la energética, se cae el precio del petróleo? Algún Pues momento... fue mala suerte, digo, Pues sí, no como que fueron nos con el tardamos. grupo de Catemaco que vas tú. No, pues debemos saber al Ni brujo con los mayor. astros que vas Al brujo tú. mayor. La caída del precio del petróleo sin duda no es buena para México, pero también hay que ponerlo en perspectiva. ¿En qué se ayuda? Bueno, ¿En qué se ayuda? el precio, el petróleo en realidad a nivel del global de la economía ya no pesa mucho en la economía, ni siquiera a nivel de la balanza comercial. Sí tiene una participación cero, ¿no? importante, tiene una participación importante en las finanzas públicas. Pero hay que señalarlo con toda claridad. De hecho, ya venía reduciéndose la dependencia con la reforma fiscal del petróleo en las finanzas públicas. Nos estamos despetrolizando en las finanzas públicas. Es que correcto. bueno. Ya nos habíamos despetrolizado en la Permíteme economía. un momentito, vamos a escuchar estas noticias y regresamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Bernardo Noval y le cuento que los precios del crudo extendieron las pérdidas en más de un 2% y los futuros del petróleo en Estados Unidos y Londres retrocedían hasta los $27 por barril, su nivel más bajo desde el 2003 por las preocupaciones sobre el exceso en la oferta global. La caída se presentó después de que la Agencia Internacional de Energía, que asesora a los países industrializados sobre las políticas energéticas, advirtió que los mercados del petróleo podrían ahogarse en sobreoferta. En el 2016, previo a la publicación de los datos semanales sobre la reserva de crudo en Estados Unidos, donde se prevé que muestran un aumento de 2.75 millones de barriles, exacerbando una superabundancia mundial. Y en la misma línea, el panorama para el peso continúa siendo negro, arrastrado por el desplome de los precios del petróleo y temores por el crecimiento económico en el mundo. El dólar interbancario está operado en 18.37 unidades a la venta, lo que implica para el peso un retroceso de 0.57%, de acuerdo con la información de la bolsa. De persistir la presión de la baja sobre la moneda nacional, es probable que el billete verde en ventanilla o a menudeo inicie en cotizaciones cercanas a los 18.70 pesos. Le cuento que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, advirtió que el mundo muestra nuevos signos de debilidad y crecimiento económico decepcionante, lo que anticipa que durante 2016 y 2017 habrá una desaceleración de la economía que resultará en un repunte del desempleo, escenario al que México no es ajeno. La tasa de desempleo para 2016 se situaría en 4.1%, mientras que para el 17 la tasa podría situarse en 4%. Es decir, aunque hay una ligera baja de una décima, resulta insuficiente para que impacte en un número de desempleados. Hasta aquí lo más relevante de la semana y regresamos con ustedes al estudio. Pues esperemos que haya mejores noticias en este 2016. La despetrolización, ¿qué otro efecto positivo tiene? Porque a los aviones les baja el precio del combustible, no hubo gasolinazos 2015. ¿Cómo se maneja? Pero eso es más bien la baja del precio nos beneficia, pero Sí, la claro. despetrolización de las finanzas públicas más, ¿no? Son Y las dos bajaron la cosas. calificación soberana a Pemex y al gobierno federal no le pasó nada. Yo creo que son dos cosas. Efectivamente, cuando se reducen los costos de los energéticos, eso ayuda a una economía manufacturera como la mexicana. Así es. También que tengamos menor dependencia en los petróleos nos hace más robustos. La verdad es que México tiene una política monetaria sólida, tenemos una sólida política fiscal desde hace ya muchos años, se caracteriza por un paquete responsable, que fue lo que aprobó el Congreso ya a finales del año pasado, que reduce el déficit a 0.5%. A 0.5. A 0.5%, y esto permite que se estabilice la deuda sobre el tamaño de la economía. Esta es, digamos, quizás la mejor medida de la responsabilidad Claro. fiscal, y a finales de este año 2016 tendremos ya estabilidad, y después de eso esperamos que empiece a caer la deuda como proporción del Producto Interno O sea, no tenemos un problema de deuda entonces que esté gravitando de manera peligrosa como se llegó a manejar por algunos analistas críticos. Decían que aguas con la deuda porque si no, no vamos a tener cómo pagarla. Teníamos Claro. una tendencia a la alza, ¿no? Yo creo que las dos cosas son ciertas. Tenemos una situación donde el nivel de deuda en México es relativamente bajo, había estado creciendo y por lo tanto hay que cuidar para que no suba de manera, Exacto. digamos, poco conveniente para el crecimiento de la economía. Y eso es lo que estamos haciendo. Y todo esto no es un valor en sí mismo, es simplemente una plataforma para que haya un buen desempeño económico y se mejore la calidad de vida de los Yo mexicanos. escuché el el bienestar otro de los día mexicanos. algo Gracias. que te oí. Decías que ha crecido, o sea, el ingreso fiscal de como el 9% del PIB, 8 y feria, a más del 13%, ¿no? Es correcto.
Este es y un cambio importante. Tamañote es lo que permite amortiguar la caída del ingreso petrolero. O sea, Es recibimos más ingresos. El gobierno federal recibe más impuestos. Sí, este es el orden de magnitud de la reforma fiscal. ¿Cómo de cuánto es? ¿Cómo es? Bueno, son casi 4 puntos del Producto Interno Bruto. Es un desempeño muy importante que nos permitió compensar la caída en los ingresos petroleros, que fue menor a eso, pero también de un... ¿Cuánto Que sí, significa? que no, que como carajos no. ¿Qué pasó, güera? Licenciado Madrazo. Aquí el maestro Machetes, preocupado por eso de los reajustes presupuestales. Mire ya, el Machete de tanto ir parar carreteras ya se nos blandengueó. Mire, a usted que le gustan esas cosas, pero mire, la verdad que ya no va a haber dinero aquí para los maestros que estamos en la lucha proletaria para que sigamos haciendo estas bonitas movilizaciones que tanto les agradan a las personas, porque eso que es que pues que además nos van a contratar cuando que es que trabajemos como que no nos está gustando. ¿Qué vamos a hacer con eso del presupuesto? O sea, ¿se va a asignar chido o no se va a asignar chido? Yo creo que se va a asignar chido en el sentido de que se va a asignar eficiente. Eso es lo que estamos buscando. Parte de eso sin duda es fortalecer el gasto educativo y no solo es el monto educativo, que sin duda hay que tener los recursos suficientes, sino que hay que hacerlo de manera eficiente. Como lo están haciendo ahora, ¿no? Con toda la remodelación de escuelas, con toda la evaluación, incentivando a los profes que sí dan clases. Oiga, ¿y sí me podrían arreglar mi machete? Porque mire, este sí ya Ya quedó. tírelo a la basura y póngase a estudiar. Nos vemos. Chao. Oiga. ¿Y no duele eso de madrazo? Digo, también es eso bien importante, ¿no? El cómo se orientó el gasto público, que es de forma más eficiente, más impacto social, mayor rentabilidad social. Yo creo que es fundamental, Alicia. Ante la caída de los precios del petróleo y habiendo tenido una reforma fiscal importante, se optó por no incrementar más los impuestos, no incrementar más la deuda y el déficit. Por lo tanto, el ajuste tuvo que venir por parte del gobierno. El gobierno fue el que se ajustó el cinturón y sí hay una disminución en el gasto. Por eso la importancia... ¿De cuánto? Bueno, es una disminución de 1.2% del Producto Interno Bruto. ¿En dinero? 220,000 millones de pesos. Es un impacto importante, pero creo que por eso es importante también vigilar el buen uso de los recursos. Y tú hablabas de la educación. Quizás esa es la mejor inversión que podemos hacer para el futuro. Quizás es la reforma más importante, aunque ya vemos resultados muy importantes. También la de justicia. El impacto va a ser en el largo plazo y sobre todo va al meollo de la economía, que es elevar la productividad de los mexicanos, Luis, en beneficio de su patrimonio y su bienestar. Luis, pero esto no es extraordinario. Es decir, ya las finanzas de este país se tienen que acostumbrar a ser más eficientes. Como decías al principio, hay que acostumbrarnos a los precios bajos del petróleo, pero se han hecho otras cosas. Al final del día no es extraordinario, es una política que va a seguir. La reforma energética y de Telecom permite mejor la participación de la inversión privada. Y también, ¿sabes qué, Mao? Que algo se nos ha olvidado. De pronto ahora sí funciona el crédito. El crédito. ¿No? Ha sido un factor importante del consumo, del empujón de la demanda al final de año. Está creciendo creció a tasas como mayores al 20% en hipotecas, el 14% Alicia, yo creo que tienes en toda la razón. autos. Que hablamos de las fortalezas fiscales y monetarias, pero el tercer pilar son las reformas estructurales. Y una muy importante es la reforma financiera. Como tú dices, ya el crédito en su conjunto está creciendo a más de 2 dígitos. En algunos rubros, como las hipotecas, está creciendo muchísimo. A las pequeñas empresas está creciendo muchísimo. Y esto, que sin duda tenemos un sistema financiero sólido, saludable, bien regulado, pero relativamente pequeño. Pues muchísimas gracias, Luis Madrazo. Él es usted el titular de la Unidad de Planeación Hacendaria, el economista en jefe, pero no solo de Hacienda, del país, porque tienes que hacer todos los cálculos nacionales. Y eres el gran un gran astrónomo economista nacional, viendo las estrellas. Pues no, te diré que él tiene los pies bien aterrizados. Nos conocemos hace mucho y es uno de los grandes economistas que tenemos. Muchas gracias, Luis. Gracias por la visita. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Y tú con qué te quedas en esta billetera? ¿Sabes, Alicia? Ya hay más certidumbre sobre lo que va a pasar en Estados Unidos, la principal economía del mundo. Eso nos tiene que jalar porque somos el principal socio comercial de aquel país. Y se tiene que reflejar en el crecimiento para este año. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Que bueno, la despetrolización tiene 2 caras. Finalmente también nos ayuda como país manufacturero, pues a no depender tanto, porque éramos algo así como chocoadictos, ¿eh? No vivíamos sin el petróleo. Sobre todo en el gasto público, porque no tanto en el país, Bueno, ¿no? las zonas petroleras enteras que vivían nada más de las empresas del sector. Ahora tienen que hacer otras cosas.
o combinarla con sector privado. Qué buena idea tienes. ¿Y usted con qué se queda en esta billetera? La perspectiva económica es de crecimiento, particularmente porque el consumo doméstico, el ingreso en México está mejorando. El resto de América Latina tendrá un decrecimiento este año y nosotros creceremos más o menos por el orden del 2.8-3%. Así se anticipa. ¿Y usted con qué se queda en la billetera? Gracias, buenas noches. Bye.